Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de el Círculo de Reflexión de Orwell. Mi nombre es Elder Flores y voy a tener el gusto de estar compartiendo con ustedes. El día de hoy, lamentablemente, nuestra directora de discusiones, Sofía Hanna, no va a poder acompañarnos por cuestiones de trabajo, pero pues yo tengo el gusto de compartir con ustedes. Gracias por su asistencia o gracias si nos están viendo de forma diferida por la grabación. El día de hoy tenemos una actividad muy interesante que considero que es importante para nosotros en nuestro ejercicio docente, porque muchas veces es bueno, qué alegre aprender de estas ideas, qué alegre de leer sobre Orwell. Y pues en 1984, como vimos, pues es la manipulación del lenguaje, la información que se convierte en herramientas poderosas de control y dominación. Miramos también mucho que el lenguaje se distorsiona y corrompe para servir a propósitos del régimen. Y la verdad se convierte en una víctima silenciosa de la propaganda y la censura. Entonces, pensando en una actividad interesante, como educadores debemos enseñar a nuestros estudiantes a ser críticos y poder darles a ellos herramientas para poder discernir y buscar la verdad más allá de las apariencias superficiales, a valorar cosas que en estos momentos a veces nuestros jóvenes lamentablemente ya no las ven tan importantes, como la honestidad, la integridad, en un mundo lleno de mentiras y engaños. Precisamente desde el eje de libertad nosotros podemos combatir esto con con este tipo de discusiones, porque recordemos que la libertad no es solo la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de autodeterminarnos, y precisamente en esa autodeterminación nos permite ser dueños de nosotros mismos, de nuestros propios destinos. Por lo tanto, nuestro rol como educadores de Fundación Azteca, pues debe ser empoderar a nuestros alumnos para que sean agentes de cambio en sus propias vidas y en el mundo que los rodea. Obviamente sabemos que existen limitaciones. Obviamente sabemos que para que defiendan sus derechos y sus libertades con valentía y con esta autodeterminación, pues están rodeados de un ambiente de adversidad y de oposición. Pero ese ambiente de adversidad y oposición tenemos nosotros que enseñarles cómo poder vencerlo. Y en última instancia, la libertad es un derecho inalienable de cualquier ser humano, un derecho que debemos defender y preservar con todas nuestras fuerzas. Pero como educadores, nosotros tenemos el privilegio de estar enfrente de nuestros alumnos y la responsabilidad de sembrar estas semillas, de cuestionarse, de poder realmente hacerles ver que cuando nosotros hablamos de libertad no estamos hablando de algo intangible, estamos hablando de que ellos puedan tomar más y mejores decisiones. Y precisamente cuando nosotros nos enfrentamos a este marco de decisiones, también recordar, por ejemplo, en Rebelión de la Granja, pues también miramos que ahí, en ese libro de Orwell, pues miramos cómo la libertad se ve comprometida por la lucha entre los animales de esta granja, quienes lo que hacen es rebelarse ante un sistema basado en la igualdad y la libertad. Sin embargo, nosotros vemos que los líderes de la revolución, que son los cerditos, se corrompen y traicionan estos ideales de libertad y justicia por los cuales lucharon. Y uno puede decir, ay, esto se me hace muy conocido a nuestra historia actual o a nuestra historia reciente, pero realmente nosotros debemos de propiciar y de hacer estos espacios de reflexión para nuestros alumnos. Entonces, algo que quisiera yo es recordar que también cuando hablamos de libertad, pues no es un solo regalo que se nos otorga.
¿verdad? Sino es un derecho y muchos autores hablan de un supraderecho que emanan de la libertad, todos los demás derechos, en donde debemos de proteger y preservar. Y también estar vigilantes ante cualquier intento de limitar nuestra libertad, ya sea mediante la censura, la represión o la manipulación. ¿Sí? Ahora, nosotros como educadores, nosotros como los docentes de ellos, la pregunta es cómo bajar todas estas ideas que estamos hablando a las aulas, ¿verdad? Y les quiero compartir un documento, ahorita se los estoy compartiendo por el chat de Zoom. Ahorita les digo cuando ya esté. Ya tendría que estar ahí en el chat con Sí, ya usted. está. Buenísimo. Gracias, Lupita. Entonces, ahí nosotros, el fin es poder desarrollar, poder ver cómo nuestros alumnos podemos decir que están en un ambiente de mayor libertad, ¿sí? Para no hacerlo algo muy teórico, sino que podríamos ver que son competencias que nosotros podemos desarrollar en ellos, ¿verdad? Por ejemplo, una comprensión lectora con algún artículo. Obviamente aquí estamos hablando de 2 libros, pero algo mucho más corto, algún paper, algún artículo que nosotros encontremos sobre libertad, sobre la represión, Entonces nosotros vamos desarrollando en ellos una comprensión lectora mucho mejor. Pensamiento crítico, análisis literario, habilidades de escritura, comprensión en temas sociales y políticos, empatía y perspectiva, análisis histórico y contextual y la colaboración y el debate. Bueno, entonces aquí hay 11 actividades. Yo los iba a dividir en grupos, pero la verdad es que por el tamaño del grupo creo que es mejor que lo hagamos todos juntos. Y es ver cómo podemos hacer de una actividad con nuestros alumnos, una idea que podamos replicarla y que podamos adaptarla a las necesidades de nuestros planteles. Por ejemplo, ver un debate de qué es la libertad inspirado en la obra de 1984 de George Orwell. ¿Cuál es el objetivo? Pues explorar y discutir el concepto de libertad a través del análisis de la novela y su relevancia en la sociedad contemporánea. Entonces aquí miramos, por ejemplo, tenemos una preparación previa en la cual nosotros vamos a esperar de nuestros alumnos que vengan ya leídos con este tema, ¿verdad? Luego, nosotros podemos dividirlos en equipos, ¿verdad? Y podemos ver, por ejemplo, argumentar a favor de la libertad individual, mientras que los otros podrían defender la idea de que la seguridad y el orden social son más importantes que la libertad personal. Luego, cada uno de ellos, pues tiene que utilizar ejemplos, tiene que tener argumentos sólidos para poder respaldar sus puntos de vista. Recordemos que es defender la libertad individual o defender la seguridad y el orden social, ¿sí? Y pues en el desarrollo del debate, pues cada uno de los equipos y cada uno de los estudiantes deben de interactuar de una forma ordenada, de una forma en donde respeten las reglas del juego. Y eso es algo muy importante, que creo que cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer actividades en clase que querramos intencionalmente reforzar el eje de libertad es precisamente en hacerles el llamado de que se respetan las reglas. Y si no se respetan, tienen una consecuencia directa. Porque ahí lo que estamos fomentando es la responsabilidad y no se hace un relajo. Por ejemplo, yo les puedo contar,
y ahí estaba justo Lupita en esta actividad. Nosotros tuvimos el cierre presencial de uno de los proyectos más bonitos que hemos hecho aquí en Fundación, en colaboración con Caminos de la Libertad IFI, que se llamaba Sé tu propio héroe. Entonces lo tuvimos en el plantel Ciudad de México y llevaron a los alumnos de Malinalco y de Tlalnepantla, de los planteles que estaban cerquita de aquí del plantel de Ciudad de México. Pero las instrucciones, habían, si quieren verlo así, habían como dos instrucciones paralelamente ocurriendo. Y para darles un poquito más de contexto, teníamos alrededor de 300 alumnos. Entonces, las dos instrucciones en paralelo corriendo, una era elaboren un plan de negocios con base en un aspecto específico, por ejemplo, en el desarrollo de apps para poder prevenir X cosa. Y al mismo tiempo, la otra actividad era con la instrucción, construyan la torre más alta que ustedes puedan y que se pueda mantener estable durante un tiempo. Entonces, ustedes saben que nuestros alumnos y cualquier alumno del mundo, eso también tenemos que recordarnos cuando uno ya está cansado y molestábamos ahorita con Anthony y Lupita a estas alturas del camino, ya iniciado mayo, casi en la primer quincena, pues ya todos estamos algo cansados en nuestro ejercicio docente. Recordemos que nuestros alumnos son niños inquietos que pues necesitan esta forma de poder direccionarlos con mucho ejemplo, pero también con mucha firmeza. Y entonces nuestros alumnos, algunos, la verdad es que bastantes grupos, empezaron a colocar sillas en las mesas. Y pues obviamente eran unas torres preciosas que iban creciendo conforme iban colocando sillas, libros y todo, y tenían que poner un banderín hasta arriba, pero ustedes se pueden imaginar el nivel de peligro que ya estaba ocurriendo. Cuando en eso pues tuve que intervenir yo, ¿verdad? Porque pues nuestros colaboradores de FI, de la UFM, de la Universidad Francisco Marroquín y de Caminos de la Libertad, pues ellos estaban como viendo cómo se desarrollaba, pero no querían intervenir. Entonces dije yo, no, aquí tengo que intervenir para poder colocar orden, ¿verdad? Entonces les dije, a ver, solo quiero que me escuchen. Entonces empezaron a bajar la voz, ¿verdad? Y no grité ni hice algún aspaviento, solo les dije, a ver. Quiero saber si ustedes tienen la capacidad de poder asumir algún daño que le ocasionen a algún compañero o compañera si esa torre llegara a caer. También quisiera preguntarles si esas sillas y esas mesas son de ustedes. Entonces ahí empezó a bajar ese alboroto que existió. Y al final yo les decía, esto es hablar de libertad. Porque cuando yo elijo tener determinada conducta, yo estoy asumiendo que puedo reparar algún daño. Y se recuerdan para los que ya hicieron su ruta SEA de libertad, uno de los principios precisamente es que nosotros tenemos que reparar el daño causado. Y si no somos nosotros directamente, pues tenemos un seguro que nos va a cubrir para poder hacerlo. La cuestión es que muchas veces en nuestro ejercicio docente podemos perdernos y decir, ay, no, estos son unos descontrolados, hay mucho desorden, no siguen instrucciones, cuando en realidad podemos utilizar precisamente todas las herramientas que se basa la libertad para poder enseñarles lecciones mucho más grandes de las que nosotros mismos podemos estar preparando. Y es algo muy importante, porque cuando nosotros tenemos el control de algún grupo, tenemos que hacer conciencia que son personas que toman decisiones. En su mayoría van a ser decisiones erradas. Y el problema de todo esto es que precisamente cuando nosotros no tenemos todo el control de algo, podemos empezar a reprenderlos de una forma que pues es para apaciguarlos y ya dejarlos ahí quietos, pero en realidad
podemos encontrar muchos más mecanismos para poder hacer algo mucho más valioso de esto. Entonces les cuento mi triste historia para que podamos utilizarla al momento de poder darles más herramientas a nuestros alumnos. Lupita, adelante. Sí, pero, o sea, no es una triste historia, sino que fue como todo un ejemplo de cómo proceder, porque yo realmente veía como que estaban creciendo las torres de sillas y una de las instrucciones que se habían dado es que construyeran la torre con el material que tenían a la mano, ¿no? Entonces, de cierta manera, no se podía decir que estaban contraviniendo las instrucciones, ¿no? Entonces, yo de ahí fue cuando yo dudaba, ¿no? Pues ellos están siguiendo lo que se les dijo, o sea, con el material que tienen a la mano, y pues las sillas estaban a la mano, ¿no? Pero, la respuesta de Elder, pues, fue buenísima, ¿no? En el sentido de decirles: "No, no pueden usar las sillas", sino justo como él dijo, ¿no? Si ocurre aquí un accidente, ¿ustedes pueden asumir las consecuencias? ¿Mm? Y entonces, pues ya, pum, bajaron las sillas, ¿no? Pero fue muy bien porque además, o sea, no hicimos el papel clásico del maestro autoritario, ¿no? Yo creo que la directora estaba a punto de decirles, a ver, está prohibido y quiten las sillas y bájenlas, ¿no? Y no, no se les prohibió, no se les dijo eso, sino simplemente esta indicación que hizo Elder y que pues fue magnífica, la verdad. Ay, gracias, Lupita. Sí, no. Y ese es precisamente un ejemplo de algo que nosotros podemos tener en nuestros salones, ¿verdad? En nuestro día a día. Es decir, y Lupita utilizó un término que me encanta del autoritario. La figura del docente muchas veces la podemos tomar como esa figura de autoridad absoluta dentro de un salón de clases. Y precisamente ese es el paradigma que nosotros queremos que nos movamos hacia otra dirección. El docente no es la autoridad máxima dentro del salón de clases para poder hacer su santa voluntad y que no se cuestione. Lo que queremos hacer es que existan espacios de orden, pero ese orden tiene que estar constituido precisamente con reglas muy claras. Y no tenemos que establecer, por ejemplo, el decálogo de nuestro salón, o al rato y sí. Por ejemplo, hay un programa de liderazgo que yo quisiera que viniera aquí a Fundación, pero ya va a venir, que es el programa de Franklin Covey de liderazgo basado en los 7 hábitos de las personas altamente efectivas y especialmente para escuelas está se llama The Leader in Me, el líder en mí, ¿verdad? Y uno de los aspectos más importantes es que dentro de cada salón de clases hay como se le llama el contrato social, ¿sí? Y ese contrato social lo construyen juntos alumnos y su maestro o maestra encargada. Y al final de cuentas, si se percatan, las reglas que vayan a colocar dentro de ese contrato social van a ser reglas legítimas. Porque ojo con esto, cuando hablamos de libertad no estamos hablando de, ay, hagamos lo que nos venga en gana y ya miremos qué pasa en el futuro. No, no, no. Por supuesto que no. Lo que estamos viendo es cómo poder hacer un sistema que nos ayude a poder desarrollarnos todos de la mejor manera y de esa forma nosotros poder venir y hacer los ajustes necesarios para poder tener una mejor convivencia pacífica. Recordemos que también otro gran pilar de la libertad es la paz. En ambientes de guerra, en ambientes de choque, en ambientes de, de contradicción entre unos y otros, pues obviamente no va a existir un ambiente de libertad. Y eso es algo bien difícil.
¿verdad? Que nosotros también con base en nuestro en nuestro contexto, la forma en que nos educaron, de que yo lo digo y se acabó, no se cuestiona mi lineamiento, no se cuestiona mi instrucción, pues precisamente nosotros debemos de mudar de ese paradigma de ser la última razón dentro de nuestros salones, dentro de nuestras escuelas y ser realmente un habilitador de las personas, ¿verdad? Entonces, volviendo a la primera actividad que tenía preparada, pues era precisamente cómo hacer, ¿verdad? De explorar y discutir el concepto de libertad a través de la novela 1984 de George Orwell y su relevancia en la sociedad contemporánea. Obviamente que con nuestros alumnos no vamos a poder llegar a niveles que uno quisiera, ¿verdad? Pero sí por lo menos empezar a motivar esa reflexión de esa manera en específico para que los alumnos empiecen a pensar de manera distinta. ¿Cómo ven esta primera forma o esta forma de poder aterrizarlo en sus salones? Pues a mí me gusta mucho la idea porque aparte en la preparatoria pues ha sido como, o sea, yo me he dado cuenta que por lo menos en los salones de primero donde yo trabajo, les gusta mucho la lectura. O sea, es algo que les interesa, que les apasiona y inclusive como, em, o sea, es algo que fomentan incluso entre ellos mismos y entre ellas mismas. Entonces yo creo que eso es algo que les gustaría, ¿no? Que les interesaría como hacer una lectura en conjunto de la novela. Creo que sería una bonita experiencia, ¿no? Como tal vez como para los meses o sea, como el periodo que queda, ¿no? Y creo que esto igual se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita en este periodo estoy viendo el tema de depresión y riesgo e intencionalidad suicida y estamos justamente viendo una película que se llama Las ventajas de ser invisible y parte de la actividad pues es desarrollar un debate. Entonces, yo estaba igual como tratando de encontrar una forma de que no fuera un debate pues común, ¿no? Donde yo les diera como las preguntas y se me ocurrió que fueran ellos los que fueran desarrollando las preguntas, ¿no? Así como qué preguntas se te ocurren a partir de lo que vimos en la película y, o sea, como cambiar un poco la dinámica para que ellos tuvieran más libertad de explorarlo siempre pues dentro del marco de la película, ¿no? O sea, como la estructura ya está dada, pero como darles un poquito más de libertad, ¿no? Entonces, pienso que es algo que se puede hacer con muchas cosas, ¿no? Totalmente. Ay, qué genial, sí. Me encanta esto que hablas acerca de darles una estructura. También en la literatura de todas las ideas de libertad se habla mucho de las reglas del juego, ¿verdad? Y muchas veces eso de las famosas reglas del juego, una cuestión que nosotros estamos cansados que pasa en nuestros países es, bueno, el día de hoy, si es posible hacer determinada cosa, pero el día de mañana ya no. Y el otro día lo cambian para que sí. Entonces, esa incongruencia y esa inestabilidad de las reglas del juego hace que nuestro comportamiento no sea en una línea de pensamiento. Y eso también nosotros nos tenemos que cuestionar y hacer un autoanálisis de nuestro desempeño como docentes. ¿Será que nosotros sí realmente nos vamos todos los días bajo la misma tónica? ¿O será que es dependiendo de cómo amanecí hoy o de mis problemas familiares o de lo que me pasó llegando a la escuela? No sé, y es que ese es el problema. A mí nunca se me olvidará una frase que, que me dijo una persona y me encantó y la utilizo siempre cuando estoy frente a grupo y cuando estoy planificando, así como esto, por ejemplo, actividades para poder compartir. El docente es como un cántaro de barro, ¿sí? Que tú le vas a vertir agua y tus estudiantes van a pasar con su vaso y tú les vas a dar de tu agua del cántaro.
Pero yo no sé si ustedes han probado agua de un cántaro de barro. Tiene un saborcito, ¿verdad? No es 100% agua pura, podríamos decir, o agua sin sabor, sino le quedó ese saborcito. Nosotros le damos ese saborcito a nuestros alumnos. Y muchas veces nuestro sabor es un poquito amargo, un poquito salado. Lo bueno sería que nosotros, nuestra agua fuera dulce, porque nosotros no sabemos cómo vienen nuestros alumnos el día de hoy. No sabemos qué problemas tienen. Y puede que sea que nuestra actividad, como la tuya, Carmita, que estás planificando, sea la actividad que a ella o a él lo, lo, lo saque un momentito de los problemas que tiene en su casa, de los problemas que está teniendo en su misma clase con alguien. Y eso es algo que nosotros debemos de ponernos a reflexionar siempre. El rol tan importante que tenemos frente a nuestros alumnos y la trascendencia que va a tener nuestras actividades con ellos, ¿sí? Entonces, ahí les dejo esta primera actividad. Ay, Lupita, adelante. Sí, a mí me surge una duda Sí, porque creo que sí, tradicionalmente como docentes le encargamos lecturas a nuestros estudiantes y muchas veces es a partir de nuestro propio gusto, ¿verdad? Este, y aquí a mí me gustaría aprovechar la experiencia de Carmita, que ya nos hablaba de cómo a los docentes le gusta la lectura, y de Alfredo, que está aquí, y preguntarles si ustedes considerarían conveniente que no solamente digamos, a ver, van a leer esto, sino que diéramos como una guía de para qué, o sea, o me interesaría que ustedes vean o que opinen sobre esta dictadura, ¿no? De la que se habla en 1984, etcétera. O sea, ¿qué sería mejor? ¿Léalo o léalo para esto? O a lo mejor hasta una guía, no sé. ¿Ustedes qué dicen? Alfredo. Sí, pues bueno, no sé, a mí se me ocurre que esto de la exploración, el descubrimiento a veces es bueno, ¿no? O sea, como mandarles a leer como con curiosidad y a ver qué encuentran, ¿no? Luego, porque luego puede venir alguien y te dice, a mí me llamó la atención este aspecto. Y ella nuestra chamba de docente es como irle desmenuzando para guiarlo hacia lo que queremos trabajar, ¿no? Entonces yo creo que sin guía puede funcionar y a lo mejor ofrecerles la posibilidad de, pues, si quiere más luz, hay unas preguntas, ¿no? Pues acomodarles la otra opción también, para que ya libremente elijan como cualquiera de los dos caminos para trabajar la lectura. O sea, yo creo que así se pudiera abordar, tal vez. Y Carmita, ¿tú qué dirías? Pues yo creo que sobre todo tal vez por los temas que aborda la novela, ¿no? Y como por em, la complejidad que de repente podría surgir a partir de ella, tal vez una guía de lectura sí podría ser de utilidad para ellos y ellas, ¿no? Em, Sobre todo porque también está como la contraparte, ¿no? De que aunque hay como chicos y chicas que les gusta mucho la lectura, pues hay chicos y chicas que no les gusta, ¿no? O sea, que de plano no se les hace para nada como atractivo y también tienen como dificultades, inclusive como con la comprensión lectora. Entonces, una guía de lectura creo que les podría ayudar como para saber hacia dónde ir dirigiendo su atención, ¿no? Sobre todo lo pienso, ahorita que pienso como en mis estudiantes, como en estos chicos y chicas que a lo mejor tienen como, pues, ciertos diagnósticos como de TDAH o que tienen como dificultades en materias como más teóricas, ¿no? Tal vez en este tipo de ejercicios de lectura, que además no les gusta leer, creo que una guía sí podría ser como de utilidad. ok, muy bien. Bueno, este es como el esqueleto. Aquí lo importante es em, que lo podamos nutrir
de la forma que ustedes mejor se adapte. Y por ejemplo, Carmita, recuérdame en qué escuela estás tú. Alfredo y yo estamos en la misma escuela, Ah, en miren, la qué de belleza. del Mérida 2. Somos compañeros de trabajo. Me Nada encanta. más que yo trabajo con primeros grados y un segundo, y él con el otro segundo y los terceros grados. Genial, genial, me encanta. No, entonces, tenemos que ir con Lupita a ver cómo hacemos esas actividades juntos con ustedes. Definitivo. No, no, no. Y es que al final, miren, em, y justo lo hemos platicado con Lupita. Qué bueno que está aquí conmigo. Y bueno, para todos los que están viendo la grabación también. Es muy importante que nosotros podamos trabajar en equipo, literalmente, porque si se dan cuenta, pues esta es como la intención, ¿verdad? Y esto, y a ver, no es una actividad la que les traigo muchas actividades que, que, que lo que nos van a ayudar es a poder determinar, ah, tal vez para Alfredo esta no muy que, y tal vez para Carmita sí, ¿verdad? Ya hizo sentido, ya la podemos aplicar en algo y corre y de lo mejor. Pero tal vez en la próxima Carmita dice, creo que mis alumnos todavía no están preparados para esto, creo que lo voy a hacer de otra forma y está bien. Es decir, no estamos imponiendo algo, sino que estos conocimientos que nosotros estamos obteniendo en nuestro círculo de reflexión, yo sí considero muy importante que los podamos aplicar y que los podamos, ahí sí que medir a mi amigo Alfredo, porque yo sé que le gusta medir, le gusta evaluar, le gusta comprobar, le gusta todo eso. Entonces, es precisamente por eso que quería hacer esta sesión, viendo como diferentes actividades que obviamente no estamos diciendo, necesito que para el mes de julio me den un informe en el que me coloquen las 13 actividades que les estamos proponiendo el día de hoy y que me las pongan con sus evidencias respectivas. No, 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 no. Es que al final lo que estamos tratando de hacer es que el eje de libertad, que es nuestra excusa para poder hacer estos círculos de reflexión, que en esta ocasión escogimos al autor Orwell, lo podamos ver, lo podamos analizar y cómo lo vamos a poder bajar con nuestros alumnos, ¿verdad? Y como les comentaba yo con la experiencia que tuvimos con Lupita, ¿ustedes piensan que nuestra actividad estaba preparada para poder venir y darles una enseñanza como la que les dimos a los alumnos con las CIAs y la responsabilidad individual y todo eso? No, pero fue algo colateral que nos ayuda a reforzar precisamente el tema y estoy seguro que a los alumnos ya se les olvidó todo lo que les dijeron, pero eso estoy casi seguro que no. Entonces, esos momentos que marcan la vida de los alumnos es lo que queremos propiciar en cada uno de los salones de clase. Que nuestro sello distintivo precisamente sea eso. Cómo hacer actividades que marquen la vida de los alumnos y no necesariamente teóricamente, sino que sea algo que les recuerde, ah, sí, yo no tengo que venir y hacer algo si no tengo previsto cómo voy a poder afrontarlo. Ah, si tenemos dos, uno, dos, 10 alumnos que se lleven eso, señores, estamos más que hechos. Bueno, pero sigamos porque ya llevamos 40 minutos y esto está muy buenísimo. Entonces, igual el documento ya se los mandé. Ahorita hice, por ejemplo, esta pequeña anotación ahí. Les voy a mandar la versión final para que la tengan pues todos ahí. Si me dicen, mira, Elder, agregale tal cosa, se la agregamos y ya lo construimos. Y al final, pues este documento es solamente como una base para que ustedes puedan venir y hacer proyectos extraordinarios. Con esto tampoco estamos diciendo, yo necesito que para finales de junio, principios de julio que acabe este ciclo, tengamos todas esas actividades hechas. No, si se da la oportunidad, buenísimo. Si no, el otro año. Si no es el otro año, pues la cuestión es cómo poder aplicar
este eje que es tan importante para poder ver resultados en nuestros alumnos, que es lo que más nos importa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi definición de libertad, también inspirados en 1984, fomentar la reflexión personal a través del análisis de la novela y la expresión creativa de los estudiantes. Miren, los estudiantes son tan creativos que también esa es la experiencia que nosotros tenemos con la convocatoria de Camino a Caminos, ¿verdad? Y ahí, Carmita y Alfredo, yo les quiero pedir un favor y a los que nos están viendo en la grabación, de poder recordarles y mover a los niños que ya nos quedan poquitos días para que puedan participar, específicamente 20 días, para que puedan enviar sus obras. Entonces, si me ayudan con eso, se los agradecería muchísimo. Carmita, adelante. Aprovechando que comentaste esto, fíjate que tengo dos estudiantes en segundo año que quieren participar, pero estaban como en busca de como tutor o tutora de como para que les den una retroalimentación y quería saber cómo se manejaba eso, como para que yo les pueda dar más información o Sí. ellas, porque ellas de hecho ya tienen su es un cuento, creo que el que hicieron, Ala, o y sea, su texto. tuvimos una tutora genial, que justo Ok, es amiga de Lupita, es Regina Freiman. Dio unos ok, cursos magníficos. Entonces, Carmita, para evitar cuellos de botella, ¿por qué no me mandas un correo? O ok, dales mi correo a ellas y yo las pongo en contacto. ok, perfecto. Muchísimas gracias, Albert. No, con todo gusto. Pero sí, entonces al final, la expresión creativa, entonces, por ejemplo, aquí sería, comienza la actividad discutiendo con los estudiantes el concepto de libertad y cómo se presenta en la novela. Anima a los estudiantes a compartir sus ideas y opiniones sobre libertad y su importancia en la vida cotidiana. Y esto es algo bien importante, ¿verdad? Porque muchas veces uno puede decir libertad, libertad de independencia. Eso fue hace más de 200 años. No, la libertad en nuestra vida diaria. Como por ejemplo, todos los que no vinieron el día de hoy tuvieron la libertad de no hacerlo. Y los que estamos también estamos ejerciendo nuestra libertad. Exactamente, Lupita, eso es a lo que voy. Porque aquí a mí no me tienen a la fuerza. Y espero yo que a ninguno de los tres que está conmigo los tienen a la fuerza. Entonces, ejercemos nuestra libertad en pequeñas decisiones como ahorita. Ay, pues en lugar ahorita de estar ya descansando después de una jornada de trabajo, vamos a ver qué tienen ahí que decirnos en el círculo de reflexión, ¿verdad? En pequeñas acciones ejercemos nuestra libertad. Y eso es lo que yo quiero, y por eso fue que puse vida cotidiana, que nosotros podamos mover a nuestros alumnos a pensar. La libertad no es algo solamente para los próceres de independencia o para nuestras autoridades. No, no, no. Es todo lo que hacemos, escogemos de acuerdo a nuestras propias prioridades, que son distintas, que son subjetivas y que van a tener una consecuencia diferente de acuerdo a lo que nosotros hagamos. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, después de esta reflexión escrita, pues decirle a los alumnos, expresen sus ideas de libertad de una forma creativa. Y aquí, más o menos, hice como la convocatoria en una cosa muy pequeña. Escribir un poema, dibujar, crear un collage, componer una canción, que al final lo que queremos es ver qué es lo que ellos interpretan del concepto de libertad. Porque no hay un concepto. O sea, ni los grandes teóricos liberales se han puesto de acuerdo. La cuestión es qué están pensando nuestros alumnos sobre la libertad, ¿verdad? Entonces, por ahí va esto. ¿Cómo miran este? Y después, pues ahí hay una discusión en clase y ya lo miramos más adelante. Pero, ¿cómo miran este? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Sí, Tomatazo. me parece muy interesante. Yo creo que
Esto de la expresión creativa siempre es así como súper, súper atractivo, ¿no? Para chicas y chicos. Y también me hace pensar, por ejemplo, trato como de enlazarlo con las cosas que están como pasando en la escuela, lo que estamos haciendo. Y por ejemplo, estamos trabajando apreciación de la belleza y la excelencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que ahí, que el otro día les mostraba como algunas personas, ¿no? Inspiradoras, a James Baldwin, Juan Arco, Jane Goodall, y esto. Pero pienso, por ejemplo, en gente que haya creado como obra creativa referente a libertad. Entonces, como darle una revisada, una checada, y es como, bueno, ahora vamos a como a traspolar lo de la lectura y ya está un cartel, un graffiti, no sé, algo que tenga que ver con eso, ¿no? Yo creo que se presta un montón. Buenísimo, buenísimo. Sí, es que tampoco tiene que ser la actividad de libertad, sino que dentro de sus actividades cotidianas se puede dar una cápsula de nuestro eje de libertad. También se puede dar una cápsula del eje de carácter, una cápsula de creación de valor. Es decir, reforzar estos pilares fundamentales para que ellos vayan encontrándole el sentido y que los dote de ciertas competencias que precisamente es lo que tratamos de hacer acá, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, esta es una actividad solamente como de qué está mejor, si la seguridad y la libertad, un dilema inspirado en 1984. Aquí, aquí es como otro debate, no quisiera perder el tiempo con este. Acá, ¿cuál es? Pasajes. Elder, ¿por qué te estás basando en 1984, Ah, porque es que hay como básicamente? varias, o sea, hice de las dos. Ah, ok. Ajá. Ahorita solo están, pero si quieres verlo acá, solo quiero irme con esto. Aquí, por ejemplo, distribuye hojas de papel o cuaderno y pide a los estudiantes que reflexionen por escrito lo que significa, cómo relacionan las ideas. Pero, por ejemplo, esto también es del 84 también. Aquí está. Por ejemplo, explorando la libertad en la rebelión de la granja. ¿Verdad? Ujú. Y aquí sí vendría, por ejemplo, algo que pudiéramos decir, ah, esto no me está dando tanta libertad, pero como es el texto y como es Orwell, sería bueno leer algunos fragmentos que seleccionamos, que elegimos, ¿verdad? Que traten sobre la libertad y la opresión. Y después de cada una de la lectura, fomentar la discusión sobre los temas y mensajes presentes en los textos, ¿verdad? Después también un análisis de personajes, un ejercicio de escritura creativa y compartir y discutir. Aquí otro debate sobre la rebelión de la granja, ¿verdad? Y este es otro debate. Y estas también se las quiero compartir. Ideas de actividades, no sobre específicamente George Orwell, pero sí para poder fomentar la discusión y la reflexión de la libertad en sus aulas. Por ejemplo, un debate sobre derechos y responsabilidades. Una lectura y discusión sobre textos literarios, ¿verdad? Donde aborden el tema de libertad. Creación de carteles o murales. Hacer un diario de libertad, eso me encantó, la verdad. Y una investigación sobre derechos humanos, ¿verdad? Y pues tiene como poder hacer relevante el hecho de discutir sobre la libertad de manera creativa y significativa, ¿verdad? Y pues ahorita les vuelvo a compartir el documento con las pequeñas anotaciones que hicimos. em, Y pues eso al final es lo que quería compartir el día de hoy para que nosotros podamos pensar de forma intencionada cómo poder llevar estas ideas de libertad de un autor tan controversial como lo es George Orwell
Obviamente no vamos a poder poner a nuestros alumnos a leer sus libros completos, pero sí creo que ustedes que lo hicieron y que abordaron el tema, pues es ver cómo poder llevarlo a nuestras aulas, cómo poder compartirlo con ellos y hacerlo de una forma atractiva, de una forma bonita, no aburrida. Y pues eso es lo que quería compartir el día de hoy. No sé si hay algún comentario. Pues me parecen muy valiosas las actividades. Yo creo que justo los maestros lo que necesitamos es eso como actividades prácticas, ¿no? De llevar a cabo. Y yo estoy segura que con la creatividad que tienen todos nuestros docentes, las van a mejorar, las van a complementar, las van a modificar. Y esto pues nada más servirá como un punto de partida, ¿no? Sí, y ese es el reto, ¿verdad, Lupita? Es poder por lo menos poner eh, sobre la mesa algunas ideas y a mí me encanta porque los docentes de fundación son tan creativos, tan innovadores, tan echados para adelante, como se dice, que les damos un poquito y lo vuelven mucho, lo multiplican y con una calidad impresionante. Así que pues esa era la intención precisamente de poder, ahí sí que mover el avispero, como se dice, de decirles, miren, tratemos de hacerlo de esa forma y como vuelvo y repito, y perdón que sea insistente, esto no significa que tienen que hacer las actividades. No, es solamente movernos a pensar de una forma distinta. Tal vez no lo habían visto, que podíamos discutir de esa forma y al final, pues es algo muy valioso porque estamos contribuyendo con un eje del sistema educativo azteca y que nos va a ayudar a poder tener un tipo de abstracción, pero al mismo tiempo de poder poner muy en claro con nuestros alumnos lo que nosotros estamos entendiendo por libertad. Así que, pues, si no hay otro comentario, alguna inquietud, ¿no? A ver, Alfredo. Sí, pues bueno, no sé, ya como escuchándolo todo y pensando y también como sintiendo el deseo de que este espacio se traduzca como en algo como, como que permee de mí a mis estudiantes, o sea, como poder hacer esto, pues yo creo que sí me da ganas como de buscar dentro del espacio que nos queda y poder ejecutar algo, ¿no? A lo mejor una actividad, sin documentarla, pues sentirla, pensarla con ellos y ellas, ¿no? Sí, y te agradezco mucho también como el voto de confianza, ¿no? De que no es a ver, vamos a ejecutar esto, ¿no? Sino como, a ver, chequenle, muévanle y que pasen cosas, pero como desde esta, creo que es como una libertad que me relaja, ¿no? Que me da como tranquilidad. Entonces, pues sí, suena como muy bien y ya se me van como ocurriendo cosas que hacer. Se me Nada, hace pues inspirador. Gracias. genial. Y gracias a ti, Alfredo, porque en serio, nosotros con Lupita trabajamos en la misma gerencia, en el mismo equipo y, y a nosotros no se nos impone nada. Y ese es el mensaje. Es decir, nosotros somos habilitadores. Y a ver, voy a tal vez utilizar el idioma de una manera incorrecta, pero utilícennos para apoyo, porque ustedes son muy creativos. Ustedes conocen a sus alumnos, yo no los conozco. Yo tengo trato, por ejemplo, directo con 690 alumnos que se inscribieron en Camino a Caminos. Y la verdad es que son bastantes, pero los que tienen trato con los miles y miles son cada uno de los docentes de FAS. Y no les damos un voto de confianza, les damos la confianza, porque si no, no estarían aquí. Ustedes son los profesionales, ustedes son los que detectan qué es lo que sus alumnos necesitan, qué es lo que su escuela necesita. Y si en algo nosotros podemos apoyarlos, encantados de la vida.
¿verdad? Pero nosotros podemos tener estas ideas, estas iniciativas, pero si no vienen con eco, ¿verdad? No podemos hacer más, ¿verdad? Los ejecutores, los creativos, los que van a hacer maravillas, son cada uno de ustedes. Carmita. Sí, yo también coincido con Alfredo. Creo que en el momento en el que ambos vimos que se iba como a abrir un círculo de reflexión, la verdad es que nos emocionamos mucho. Estábamos como contentos y así como, oye, vas a entrar y vas a entrar hoy, vas a checar, ya leíste ya, porque por ejemplo, creo que Alfredo ya había leído los libros. Yo tuve la oportunidad de leerlos gracias pues a que se dio este círculo. Y creo que también, pues escuchándoles también me motiva, ¿no? Eso es un espacio que me motiva como a que todo esto que voy reflexionando también tenga pues un eco en el salón de clases de manera práctica, ¿no? Y de manera, o sea, como con la misma sensibilidad con la que tú, con la que Hannah nos lo han como presentado y también con todas estos pilares. Creo que también eso me motiva como a llevarlo a mi salón de clases también y a compartirlo con mis estudiantes. Entonces, pues muchas gracias. No a ustedes y por nuestra parte, pues ya van a ver em, que ahí vamos a traer más ideas y al final es validarlas y rebotarlas con ustedes, ¿verdad? Es ver cómo sí funciona, cómo hacer que sí pase, ¿verdad? No imponer que hagan algo. No, no, no. Es cómo sí podemos hacer algo, cómo sí hablamos de libertad, cómo sí hacemos a nuestros alumnos agentes de cambio, cómo sí y así, cómo son más responsables, cómo tener alumnos realmente que valoren esto como un principio de vida, ¿sí? Y que nos haga distintos del resto, ¿verdad? Y pues para eso estamos. Así que muchísimas gracias de verdad por su entusiasmo, por su compromiso, por tratar de hacer algo mejor, porque al final es eso. Los que estamos en educación es porque tenemos la esperanza que estamos cambiando vidas por un propósito y que ese propósito no muera nunca. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves, no este que viene, sino el siguiente para, para que podamos seguir con la discusión y ya pues les compartí el documento y lo que necesiten, yo estoy más que a sus órdenes, por favor, aquí estamos para lo que necesiten, ¿sí? Muy bien, feliz tarde, Gracias, un abrazo. bonita tarde, Gracias, hasta luego. abrazos.